Pues regresamos, esta es la segunda parte de dos videos que usted podrá compartir a través de YouTube, en Claro y Oscuro 2011 y a través de nuestro muro en Facebook, Rubén Aguilera Martínez. Búsquenos, ahí nos va a encontrar sobre este interesante tema. Mencionamos que para lograr la transformación de 2 milenios de historia negra, oscura, plagada de desaciertos, de abusos de poder, de corrupción, de incestos, sexo, sangre, dictaduras, inquisiciones, mortíferas cruzadas, el Papa necesitará más que buena voluntad. Esto, estimado televidente, es importante, porque si nos van a adorar la píldora solamente, decía Monseñor Rodríguez Guillén, pues yo ya no me como estos cuentos chinos, decía él, y si es nada más una transformación superficial, el quererle ahí, dice el dicho, darle una manita, pues para dejar al pueblo satisfecho, yo creo que no se vale. En estos momentos, la insistencia, sobre todo los requerimientos de las nuevas generaciones, los jóvenes de hoy, no están en la disposición, y este es un mensaje directamente, sé que de alguna forma por ahí más de algún clérigo nos va a escuchar y nos va a oír porque lo hemos constatado a través de algunos foros que hicimos en México, en la República Mexicana, en Centroamérica, aquí mismo en Estados Unidos. Llegamos a tener clérigos muy importantes, incluso uno de estos obispos estuvo en la ciudad de Nayarit. Hay interés en este tipo, digamos, de programas, y sé que más de alguno por ahí nos va a escuchar. Es necesario que se entienda, la Iglesia Católica Romana requiere urgentemente de una transformación desde sus estructuras, desde lo más bajo. No es cosa de darle una retocadita y presentarla como la pura y santa que se ha manejado durante tantos siglos, escondiendo atrás tantas cuestiones de corrupción. Decimos, el Papa necesitará entonces más que buena voluntad. Va a ocupar del valor que solo tienen los grandes hombres elegidos por Dios, y hablo históricamente, bíblicamente, como en los tiempos actuales de la restauración. Esos hombres que por la fe y el amor al pueblo entregan sus vidas en aras de propagar la verdad por encima de los intereses de grupos, ideólogos o dogmatismos que desde siempre han corrompido la doctrina de Jesús y sus discípulos. Y quiero, en el orden que presentábamos al principio, compartir con ustedes en qué consisten estos puntos que debe transformar la Iglesia, pero ipso facto, inmediatamente. En el caso político de Enrique Peña Nieto, pues lleva 100 días y parece que empieza a pintar por un lado, por otro desilusiona cuando ya se da cita, digamos, inmediatamente para felicitar a este Papa y sin duda ponerse a sus órdenes. Pareciera ser que políticamente por un lado avanza y en el aspecto religioso da un paso gigante para atrás, en el retroceso precisamente de ese amaciato, de esas componendas con la Iglesia Católica. Bien, la pedofilia es uno de los temas que urgen que tome con seriedad este Papa. Grave, porque pues las Escrituras lo sentencian incluso con maldición a quienes lo practican, y en el caso de los clérigos todavía es doblemente más perverso, por ser hombres cuya vocación sacerdotal es un tributo de santidad para agradar a Dios. Pero en la práctica están convertidos en los hombres más degenerados de la sociedad, en azote de los niños,
Bajo esta perspectiva, pensemos nada más. Si esta bola de pervertidos están señalados con índice de fuego por la sociedad, con demandas judiciales y documentos que los inculpan, estamos hablando de la más alta cúpula clerical en pleno, que no fue capaz en este caso de expulsar del cónclave y que les permitieron votar. Esto es serio, estimado televidente. ¿Cómo quedarnos con los brazos cruzados y aplaudir una situación que tiene mucho fondo de suciedad? Si la institución realmente pretende una innovación, un cambio, una transformación, ya perdieron su primera oportunidad. Y la perdieron los 117 que entraron, porque ninguno tuvo el valor, parece que les valió en su momento haber tocado ese punto importante, y de esos 10 entre los que se encuentra el hoy elegido, tienen señalamientos graves a través del SNAP. Esta asociación civil que de alguna forma sigue dentro de los derechos humanos, la demanda de juicio en contra de estos abusadores o encubridores que en su momento, pues caray, ahí están entre todos ellos, para elegir a un supuesto santo. Y qué curioso, Esther Castellanos, es como sacar una bola de lodo y santificarla. Y a poner un ejemplo un poquito más pesado, ¿no? Como sacar a alguien ahí del chiquero, ahí de las, y luego decir, este es el santo que nos va a representar. Y lo digo con respeto, pero hay cierta inquietud, incomodidad, estimado televidente, porque no se vale que una vez que se selecciona a uno que está dentro del mismo clan, sea presentado como santo. Un santo no ocupa ser presentado por nadie. No necesita ni de beatificación ni de canonización para llegar a santo. El santo es santo por su vida, es santo por sus obras, es santo porque está dispuesto a servir a Dios en cualquier condición y en cualquier situación. No se hacen, no los fabrica un grupo, vamos a decir en este caso, de personas que se reunieron para poder hacer el trabajo que están presentando. ¿Qué le puede esperar entonces a los afectados si no tuvieron el valor de señalar a aquellos que estuvieron votando, estando con las conciencias negras? ¿Qué le puede esperar a todos los afectados? Si este es un modo operandis en donde está el encubrimiento, cambiándolos de parroquia en parroquia antes que excomulgarlos y encarcelarlos. Para una sociedad letrada o que despierta de su marasmo religioso, queda claro que la llegada de un nuevo papa, blanco, moreno o negro, como está la conciencia de muchos de ellos, no representa ninguna esperanza para los cambios sustanciales que por ahí están mencionando a través de los medios de comunicación, como son las cuestiones doctrinarias. Si en las superficiales han fallado encubriéndose unos a otros, tendrán el coraje para hacer las reformas a la estructura doctrinal. Esther Castellanos, esto de la pedofilia es una calamidad. Y no termina. Pareciera ser que ya taparon un hoyo y están abriendo otro boquete con el pago de demandas. Mire, hace 10 años, cuando salió este problema de que se destapó en los Estados Unidos, y porque veía una de las caricaturas que están ahí, donde dice que el problema de la pedofilia solamente se daba en los Estados Unidos, y luego está el Vaticano, y dice Irlanda, Francia, Austria, Polonia, y en una serie de países. Y hace 10 años, en la revista Newsweek, hablaba precisamente de este problema que empezó en Boston. Pero no fue un caso aislado solamente en la diócesis de Boston, también se dio en California. Porque desde los años de los años 80 ya se habla, aunque no había salido mucho a la luz como fue hace 10 años este problema, 12 años, ya había demandas y ha habido lo que llaman settlements, acuerdos de cómo pagar, cómo indemnizar a las víctimas. La diócesis de Los Ángeles creo que pagó arriba de $600 millones
más de 60 millones de dólares para indemnizar algunas de las víctimas cuando inició el cónclave del 2005 y recordemos que hubo mucha polémica porque el cardenal Bernard Law le tocó dar una homilía y en su homilía Mahony se para y se sale, ¿no? Como diciendo, encubridor. Y a los poquitos meses se la revierten y sale que el encubridor mayor había sido él. Así es. Hoy le tocó en este conclave ir a votar, pero, por si usted no lo sabe, salía en el San Diego Union Tribune para la edición de este día, antes de la elección, antes de que se imprima quién fue el Papa, decía todavía el martes, no había Papa, pero atrás viene un artículo y dice, la diócesis de Los Ángeles a pagar 10 millones de dólares porque un sacerdote de nombre Baker cometió ciertos abusos y empiezan desde los años de 1986 más o menos. Este sacerdote hay documentos de que se había entrevistado con Mahony y confesado de haber molestado a 2 jovencitos, a 2 menores, y por lo tanto, ¿verdad? Por un lapso aproximadamente de 7 años. ¿Qué hizo el cardenal Mahony, que hoy dio su voto también para que fuera elegido el Papa? Sí. Este cardenal que entró al cónclave dice que fue y lo metió a un lugar de rehabilitación. Un año después es puesto otra vez a ejercer su ministerio este sacerdote Baker. Sí. Pero al salir, con estrictas órdenes de la persona, del médico que lo había tratado, de que no podía estar cerca de menores, no podía ejercer, que fuera quitado, era la recomendación, que fuera quitado de su oficio como sacerdote. ¿Qué hizo el flamante cardenal Mahony? Fue y lo movió por un lapso de 20 años aproximadamente en 9 parroquias. Fíjate. Y con este movimiento por querer encubrir, por no querer causar un escándalo mayor a la iglesia, ¿qué aconteció? Las demandas van a 30 personas aproximadamente que han salido a la luz. ¿Qué podemos esperar, por ejemplo, de este nuevo Papa Francisco I, que también en su momento, por no causar un problema mayor, lo que han hecho es encubrir y extender el daño? Recuerdo las palabras de San Juana Martínez, esta periodista mexicana, que se ha encargado de hacer reportajes y ver cuáles son las redes de pedofilia en México, donde están involucrados políticos, empresarios y clérigos también. Ella decía en el preámbulo de su libro, en el prólogo de su libro, Manto Púrpura, donde precisamente hace una denuncia sobre el cardenal arzobispo primado de México, pero me llama la atención porque dice ella, en la Biblia dijo Jesucristo, dejad a los niños, venid a mí, porque no consideró algo que fuera más puro, más inocente, la esperanza de nuestra sociedad, porque de lo que haya en el corazón de uno como niño, pues somos los ciudadanos del mañana. Del mañana, así es. Si uno como niño creció entre violencia, entre la maldad, entre vicios, pues ¿qué se puede esperar cuando se lleguen adultos? Así es. Es un ciclo. Bueno, decía ella, aquellos con quien tomó Jesús un cuidado en especial, y que estos mismos vengan otros que deberían de cuidarles, protegerles, instruirles y devorarlos. Decía él, da la misma palabra, dijo, ¿qué se puede esperar cuando se dice que hay de aquel por el que venga el tropiezo, mejor le fuera ponerse una piedra, atarse una piedra de molino al cuello y arrojarse a lo profundo de la mar? Es decir, para que sea una muerte inminente, ¿qué se podrá esperar contra aquel? ¿O qué castigo merecerá? Si no con las autoridades terrenas, ¿qué castigo recibirá de Dios aquel que, aprovechándose de su investidura y en nombre de Dios, comete este tipo de ilícitos?
Este es un problema, estimado televidente, que se viene arrastrando de mucho tiempo. Ninguno de los papas, y estoy hablando de Juan Pablo II, desde Juan Pablo I, II, que fue muy poco su reinado, de Juan Pablo II al caso, digamos, de Ratzinger, a este momento, no ha habido realmente entre ellos quien tenga ese valor de enfrentar este problema, pero de una manera directa. Decíamos hace un momento, perdieron los cardenales en esta elección la gran oportunidad que tenían de haber iniciado con el pie derecho. ¿Cómo? Expulsando a los que no tenían cara para dar un voto, porque ese voto es de corrupción. ¿Cuántos votos de corrupción se habrán dado para elevar a este personaje que hoy inicia con el pie izquierdo por no haber hecho las cosas de una manera legal? Este es el problema número uno que va a enfrentar en este caso este Papa. Viene otro, que es interesante, la sexualidad clerical. En lo referente a la sexualidad, la Iglesia romana necesita un lavado intestinal, pero profundo, por las enfermedades que cual plaga arrastra por casi 2 milenios, infectando no solo a los seminarios, a los conventos, y todo lo que al alcance de ambas instituciones les rodee. Monseñor Rafael Rodríguez Guillén, al igual que Pepe precisamente Rodríguez, les mostraba yo este libro, que era sobre el tema que ya quedó atrás, escribieron ellos 2, 3 libros sobre este tema, y estaba relacionado precisamente a la desviación sexual entre los clérigos. Rodríguez Guillén, así como Joaquín Juárez Ubaldo y la exmadre superiora María Dolores Mesa, escribieron en sus libros la vida sexual de la Iglesia, y el otro es la vida sexual de los sacerdotes. Y la describieron con tanta exactitud, hablando de ese problema de sexualidad, que la clerecía viene arrastrando ya con relación a homosexuales y con relación al lesbianismo, con el que se saturó, digamos, los seminarios y los conventos. Decía Juárez Ubaldo de una manera abierta, directa, franca, en foros. Estoy hablando de foros de 8,000, 10,000 personas, 2,000, 3,000 personas, donde se le presentó, digamos, en todo el territorio nacional, decíamos aquí mismo en Estados Unidos, en Centroamérica. Él decía abiertamente, los conventos son un nido, dijo él, de prostitución. Lo señaló de esta manera. Por su parte, la Madre Superiora Dolores Mesa señaló que la conducta inapropiada de las monjas sobre sus amoríos lesbiánicos era una realidad incontenible. Era un hecho en cada uno de los conventos. Y fue más allá. Cuando habla, por decir así, con cierto dolor, porque pues la vimos Esther Castellanos llorar en algunas ocasiones cuando daba ese testimonio desgarrador, en donde empezó a ser ella utilizada, pues ahora sí, de una manera impropia por las madres superioras que tenía, y para pagar ciertos favores, digamos, a vejetes, por ahí, digamos, se ha mencionado, que de alguna forma favorecían, digamos, a los conventos, favorecían este tipo de instituciones religiosas. Hablamos con generosas, digamos, aportaciones que ellas daban. Pues decía ella, ¿verdad? Que ella Sí. contaba aproximadamente con la edad de 17, 18 años, era una jovencita, y como precisamente de una orden franciscana, era la madre superiora, entraba ella y decía, bueno, mira, es que esta persona nos hace a nosotros muchos favores, da comida para el convento. Un lavado de cerebro. Tú hazlo, mira, acompáñale. Pues decía ella, inocente y más, estamos hablando de los años 50, Sí. 60. Dijo, pues nosotros no teníamos ninguna malicia, no están como las jóvenes de ahora. Sí. No estábamos tan maleados, decía. Y pasó lo que tenía que pasar. Sí. Y me acuerdo que
le preguntaba yo, ¿y cuánto fue, o sea, qué beneficio tuvo el convento con este intercambio que hubo? Y cuando le hice esa pregunta, no con el fin de ofenderla. Sí, sí, sí. Porque como mujer... Tú sentías la aflicción. A veces uno se contiene por respeto al público, pero al hacerle la pregunta le decía, bueno, ¿y qué fue? ¿En qué se benefició el convento? Y decía, y ahora que lo pienso, dice, por unas cajas de comida que nos daban. Fíjate nada más. Y le digo, por unas cajas, eso valió su... ¿Sacrificio? Su honestidad, sí. Su sacrificio. Inmediatamente me recordaba sí. lo que decía en la Taxa Camarae, precisamente cuando un sacerdote desfloraba a una joven. Para cualquier otra cosa, el precio era alto a pagar. Y deshonrar a una mujer, era 4 sueldos. Era una de las tarifas más bajas y que para mí, cuando llegamos siempre a este punto, indigna porque precisamente por este tipo de políticas que tiene la Iglesia Católica, porque no se le pueden llamar de otra forma, estas políticas de empresa, no son, no los nombro ni siquiera dogmas, sino por las políticas de la empresa, todo lo que se hace y lo que se pisotea y el daño que se comete contra seres humanos. Acabar con la dignidad. Decía una joven, precisamente en ese artículo de Newsweek, si me permite. Es breve nada más, nos quedan Sí, en estos minutos decía ella, cuando se comete un abuso de cualquier índole, ella hablaba sobre el abuso que ella había recibido como el abuso sexual del que había sido víctima. Dice, cuando es perpetrado por un clérigo, cuando existen este tipo de comportamientos, dice, es un doble crimen. Porque no solamente se mata nuestra inocencia como niños, sino que también se destruye nuestra fe. Se acaba la fe, se acaba con todo. Se acaba con todo. Entre otras consecuencias de este problema, la religiosa mencionó, fui testiga, dice, de cómo algunos de esos clérigos murieron contagiados por el SIDA a causa de sus libertinajes. Hablamos de otro gran reto, en donde el nuevo Papa Francisco I tiene la obligación de revolucionar y exhibir los errores de un papado que dejó de ser infalible desde hace muchísimos siglos. De ahí que el tema del celibato como foco de infección tiene que tratarlo con urgencia. Ya algunos analistas por ahí lo están viendo con epicismo, porque se está hablando de que no ha tenido voluntad realmente para hacer grandes cambios en las diócesis que ha representado. Está el tema del celibato, quisiera nada más cerrar, ya el tiempo se nos fue. El tema del celibato, sin lugar a dudas, es el meollo de este gran problema sexual. Estamos hablando de algo que ha transgredido la Iglesia a través de los siglos. La regla doctrinaria de la Iglesia cristiana y los apóstoles, quienes no solo recomendaron el matrimonio, sino que lo establecieron como eso exactamente, un patrón, una regla para que los que quisieran el obispado o ministerio de la Iglesia, según Timoteo en el 3.1, dice que si alguno desea obispado, buena obra desea, pero conviene que el obispo sea irreprensible, casado, marido de una sola mujer, habla que engendren hijos, que los discipline en la amonestación del Señor, porque si no sabe gobernar, dice, su propia casa, ¿cómo podrá cuidar la Iglesia de Dios? A grandes rasgos. Para los grandes teólogos de la Iglesia, el mandato que pasaron por debajo del arco del triunfo, Esther Castellanos, al darle prioridad a los intereses del Imperio Romano, obligando a la curia a un celibato forzado, una castración, vamos a decir, tuvo solamente un solo fin: proteger los intereses de la Iglesia, los intereses económicos, para que no engendraran hijos y fueran las herencias a repartirlas entre ellos. En breve, ya nada más, cerramos con eso. Y cerramos con que esta imposición del celibato, aunque había sacerdotes que eran célibes y ellos mismos decían, no es recomendable, no lo aprobaban, sin embargo la ley pasó. ¿Y con qué fin? Al no haber herederos, la riqueza ¿Quedaba concentrada? Quedaba concentrada en la Iglesia. Por eso le digo, no son ni siquiera dogmas, son políticas de empresa. La pelea Castellano con los hijos de Maciel, ¿no?
es una guerra declarada. No quieren darles ninguna de la riqueza que este hombre acumuló, bueno, siendo realmente un hijo legítimo de este señor. Hay otra cosa, y yo creo que lo tocaremos en el próximo tema, pero salió hace días en la revista muy interesante, sobre la historia negra, dice, los secretos a veces del Vaticano, cómo muchos de los pontífices, aunque no tenían hijos, pero tenían sobrinos, y cómo enriquecieron a sus familias. Sí. Y una de las familias más beneficiadas últimamente, hablando de un pontificado más reciente a nosotros, están los sobrinos de Pío XII. Así es que veamos... Historia de ahí. Historia hay. Y en 2000 años no les ha bastado para poderse reformar. Estimado televidente, usted siempre va a tener la última palabra, pero no permitamos que se nos dore la píldora. Como dicen por ahí vulgarmente, y permítame la palabra, que se nos dé a tole con el dedo. Si en verdad la iglesia quiere reformarse, quiere cambiar, tiene muchísimo trabajo por delante. Si no aprovechan sus oportunidades, el éxodo masivo se seguirá dando dentro de la institución. Y esto, estimados televidentes, será siempre en deterioro, quizás de nuestra fe o de nuestra buena fe, a lo mejor de nuestra religiosidad, pero creo que vale la pena llamar las cosas por su nombre. Con esto concluimos. Usted siempre tendrá la última palabra. Nos vemos en otro programa de análisis y reflexión. Esto es Claro y Oscuro.